3. Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Helen Rojas, estudiante de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En esta ocasión voy a hacerles una pequeña exposición sobre la unidad número 3 de Teoría Archivística, que es sobre la organización de los archivos. Pero vamos a hacer un paréntesis de la obligatoriedad que tienen todas las entidades para crear, conformar, clasificar, ordenar, conservar, describir, facilitar el acceso y consulta de sus archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original, integridad de los fondos, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. Bueno, para iniciar debemos recordar que al organizar un fondo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la aplicación de estos principios generales, como había dicho antes, como lo son el principio de procedencia y orden original. Una vez identificado nuestro fondo documental, se procede a la clasificación, la ordenación y la descripción. Vemos entonces que la organización de los archivos, según un concepto del Archivo General de la Nación, consiste en un conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. Vamos a aclarar cada uno de estos pasos que se llevan a cabo en la organización de los archivos. Es la identificación primero, que consiste en la investigación y sistematización de las categorías administrativas y archivísticas en que se sustenta la estructura de un fondo documental. ¿Qué queremos decir con esto? Es el conocimiento del fondo o entidad donde elaboramos. Tenemos que conocerla en detalle, las competencias y procesos administrativos que se llevan a cabo, las demás disposiciones que afectan el trámite de los documentos, entre otros. Otro es la clasificación documental, que es la labor intelectual mediante el cual se identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental. Entre está el fondo, la sección, la sección, la subsección, de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad. Haciendo síntesis, hacemos de que de pronto clasificar es identificar su procedencia, la estructura orgánica de la entidad y teniendo en cuenta sus funciones. O bien sea, es la adaptación de un fondo documental a la estructura orgánica de la entidad que lo produce o que produjo la información. Bueno, vamos a explicar el principio de procedencia. Permite identificar los creadores de los documentos que pueden ser institucionales, que se refiere a los documentos producidos por una entidad, o administrativos, los que se producen en las unidades administrativas o dependencias, de acuerdo a la estructura orgánica de la entidad. Pero para tener en cuenta que estos documentos nunca se deben mezclar. Seguimos con el principio de orden original. Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística, por el cual se establece que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los producen. Es prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales. Esto solo se puede lograr si todas las oficinas o unidades administrativas productoras de documentos conocen sus funciones y su participación en los diferentes trámites administrativos. Como los documentos debidamente clasificados deben reflejar la misión, objetivo y funcionamiento de la entidad que los produjo, es necesario aplicar los siguientes pasos metodológicos. Uno es la identificación de productores. El fondo, sección, subsección, a partir de la información contenida en los actos administrativos de creación y reestructuración del organismo productor y de los organigramas. La información recopilada es la fecha de creación, la fecha de supresión, si es el caso, las reestructuraciones administrativas, organismos que le han precedido en el desempeño de sus funciones análogas y los organismos que le heredan competencias. De acuerdo con la vigencia administrativa en las instituciones, pueden encontrarse los siguientes fondos documentales.
los fondos abiertos, los fondos cerrados y los fondos acumulados. Los fondos abiertos son los que tienen la documentación de entidades activamente vigentes. Los fondos cerrados son los que tienen la documentación de las entidades suprimidas y los fondos acumulados son los que tienen la documentación reunida por una entidad sin ningún criterio archivístico de organización y conservación documental. La estructura orgánica. Será necesario recopilar la información sobre la estructura orgánica de la entidad basándose en los organigramas, la creación y supresión de las dependencias, los manuales de funciones, los manuales de procedimientos, los reglamentos internos. Una vez identificada cada dependencia u oficina, es necesario analizar tanto sus funciones como los procedimientos administrativos que normalizan la producción y trámite documental. Las series y asuntos. Las series documentales se identificarán con las funciones y actividades desarrolladas en las dependencias para el cumplimiento de los objetivos propuestos. La documentación generada en desarrollo de esta actividad origina una unidad documental que, reunida con otras de estructura y contenido homogéneo, forman la serie documental. Cada serie documental está asociada a un asunto en particular como resultado del análisis de los documentos reunidos en torno al trámite que los genera. Las subseries son el conjunto de unidades documentales que forman una serie. Por ejemplo, la oficina productora, la procedencia, es la oficina de planeación. La serie, la función, planes de desarrollo. Esta es la serie. La subserie, asuntos específicos, serían los planes de desarrollo económico, plan de desarrollo social y plan de desarrollo ambiental. Otro ejemplo, podríamos decir, la oficina productora, oficina de talento humano. Una serie, historias laborales. Una subserie de esas historias laborales, fotocopia de la cédula, la historia, la hoja de vida de la persona, entre otros, certificaciones, también podrían ser certificaciones de tiempo de servicio, de donde haya laborado anteriormente esta persona, en fin, entre otros. En los archivos administrativos se identifican muy fácilmente los asuntos que tramitan las oficinas, porque ya están señalados tanto en los manuales de procedimiento como en las funciones asignadas a cada dependencia. En los fondos acumulados pasa algo particular. Los asuntos se identifican por el contenido de los documentos que se reconstruyen estos trámites y por ende el orden original en el que se produjeron todos estos documentos. Se reconstruye la historia institucional en ese caso, porque siendo fondos acumulados no tiene ningún criterio archivístico de organización y conservación documental. Bueno, así también los asuntos se pueden restablecer por la historia institucional, como ya se los había dicho, con la que se logra la clasificación aplicando los principios archivísticos de procedencia y orden original. Bueno, vamos a entrar a otra parte que son los cuadros de clasificación. Ellos son unos esquemas que reflejan la jerarquización y clasificación dada la documentación producida por una entidad. En ellos se registran jerárquicamente las subsecciones, las series y subseries documentales, basándose en concordancia al organigrama de la entidad. Se identifican con un código cada unidad administrativa. Por ejemplo, el primer dígito sería alcaldía o el despacho. Segundo dígito, las secretarías y las oficinas asesoras. El tercer dígito, oficinas dependientes de estas secretarías. El código alfanumérico estará formado por las siglas que identifican la dependencia. El cuadro de clasificación documental debe reflejar la estructura de la entidad. En este cuadro se debe distinguir dos niveles.
Uno, la estructura de la institución. ¿A qué se refiere esto? A las secciones y subsecciones. Y dos, testimonio de las actividades a desarrollar por cada oficina, que son las series y subseries. El cuadro de clasificación documental es un instrumento que debe hacerse anterior a hacer las tablas de retención documental. Es un insumo básico para hacer estas tablas. Bueno, podemos seguir con el siguiente tema, que es el proceso de ordenación. Es un proceso mediante el cual se da disposición física a los documentos. Nos dice cuáles documentos van primero, cuáles documentos van después. Este sistema de ordenación se puede hacer de tres maneras: alfabéticos, numéricos y mixtos. Los alfabéticos se dan por las letras del alfabeto, como su nombre lo dice. Pueden ser onomásticos, toponímicos y temáticos. Onomásticos se utiliza por las series documentales compuestas o expedientes, por ejemplo, las historias laborales. Un ejemplo de ello, la historia laboral de Martínez Rojas Camilo. El toponímico o alfabético geográfico se da por nombres de lugares, por ejemplo La Guajira, Boyacá, Santander, etc. Y el temático, que se ordenan las series y subseries documentales por el asunto o tema de su contenido. Por ejemplo, los informes, las órdenes de pago, etc. El sistema de ordenamiento numérico se da ordinal y cronológico. El sistema ordinal es la disposición de los documentos en forma consecutiva, y el cronológico, que se da por las fechas según su trámite documental. El sistema de ordenación mixto es la combinación alfabético y numérico, cronológicamente, claro está. Por ejemplo, 2001, en una historia laboral, 2001, Martínez Rojas Camilo. O bien sea SG, Secretaría de Gobierno, informes, otra serie documental. Bueno, vamos a la descripción documental. El AGN, como lo define, que es un proceso de organización documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyos resultados son los instrumentos de descripción y de consulta documental. ¿Cuáles serían, por ejemplo, un censo de archivos? Actualmente el Archivo General está haciendo este censo a nivel nacional con el fin de conocer cuántos archivos activos y las condiciones en que están actualmente estos archivos en Colombia. ¿En qué condiciones? Las guías describe un archivo general territorial y lo que contiene en él. Los inventarios documentales son instrumentos de control y de recuperación de información. Los catálogos son instrumentos de consulta que describen documentos contenidos en ellos. Y los índices, la lista alfabético o número de términos onomásticos, toponímicos, temáticos. Entre los niveles de descripción, el programa de descripción documental se lleva a cabo en forma secuencial a partir de los siguientes niveles. El fondo, la sección y subsección, la serie o subserie o asunto. El fondo comprende el conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones y actividades. La sección y subsección comprende el conjunto de documentos agrupados en series o asuntos que forman producidos y acumulados en las diferentes subdivisiones de un fondo, las cuales deben responder de manera directa con la estructura orgánica de la entidad. La serie o subserie o asunto es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos emanados de un mismo órgano productor. Todo este proceso de organización documental, como ya se vio antes, que es la clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos,
se pueden encontrar detallados en el Acuerdo 005 del 15 de marzo de 2013 del Archivo General de la Nación, por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, y se dictan otras disposiciones. Bueno, esta ha sido mi intervención para esta tercera unidad de teoría archivística sobre organización de archivos. Muchas gracias.